Sabe, en la Biblia encuentro hombres y mujeres que impactan nuestras vidas. Hombres y mujeres que poseyeron virtudes tan lindas. Una de las virtudes que yo encuentro que tenían estos hombres era el amor arduo por la palabra de Dios. Y yo creo que esa es una virtud maravillosa. El deseo de profundizar en la Biblia, el deseo de escudriñarla todos los días, el deseo de meditar en ella, el deseo de memorizar la palabra. Pienso, por ejemplo, en el hombre que escribió más de la mitad del libro de los Salmos, el rey David, un hombre que su corazón anhelaba día con día, aunque todos sabemos ciertos problemas emocionales que él tenía, pero sabemos que era un hombre amante de la palabra de Dios, y por eso escribió más de la mitad del libro de los Salmos. ¡Qué virtud más preciosa! Otro hombre que tenía una virtud maravillosa en la palabra era Josué, un hombre que siempre Dios le había dicho que meditara día y noche en su palabra y que jamás se apartara de ella. Hombres con virtudes maravillosas. Pero ¿saben qué más, hermanos? Una de las virtudes maravillosas, virtud que yo quisiera tener, virtud que yo quisiera que todos nosotros tuviéramos, es la virtud de enfrentar la vida, de enfrentar las circunstancias, de enfrentar incluso a los poderes políticos, la virtud de enfrentar nuestras tragedias, la virtud de enfrentar aún a nuestros enemigos con la virtud de la oración. La oración. La oración es una virtud poderosa que encontramos en los hombres de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hombres que por poseer esta virtud de ser inclinados a la oración, hermanos, estos hombres fueron capaces de hacer pero milagros maravillosos, vivir vidas sobrenaturales, porque fueron capaces de llenarse día con día de esa virtud preciosa de lo que es la oración. Yo pregunto esta mañana, ¿no quisiera usted tener la virtud de amar cada día la palabra de Dios y la virtud de ser un hombre o una mujer de oración? O ser un cristiano de oración, que los hermanos de la iglesia, que nuestras familias, que nuestros vecinos y amigos digan: mi papá es un hombre de oración. Que en el trabajo los compañeros digan: yo no soy cristiano, pero admiro a ese hombre, a esa mujer, que apartan momentos a solas para tener intimidad con Dios a través de la oración. ¿O no cree que sería muy bueno que nuestros vecinos dijeran: en esa casa son cristianos, y veo al hombre de la casa por las mañanas afuera sentado, quizás meditando y orando con Dios? Eso sería maravilloso. En la Biblia hay un hombre que enfrentó a sus enemigos, fíjese bien, y desafió al poder político más grande de aquel entonces. Mire, vivimos aquí en América, y aquí en América usted le puede llamar hasta al presidente, le puede decir: eres un diablo, y no lo van a mandar a matar. ¿Se acuerda usted cuando Hugo Chávez vino hace unos años a dar su discurso ante la ONU, y recién había terminado de hablar el presidente Bush, y entra este tipo y dice: azufre, azufre huele aquí, todavía huele a azufre? Y dio a entender que el que había estado ahí era el diablo, que era el presidente Bush. Si eso lo hubieran hecho en los tiempos de Babilonia, yo le aseguro que este hombre ya hubiera pasado a la historia. Ya hubiera pasado a la historia. O si eso ocurre quizás en algunos países de Latinoamérica, en donde levantar la voz en contra del gobierno es prohibido, quizás muchos no estarían. Pero el poder de la oración hizo que el profeta Daniel se enfrentara a las circunstancias de la vida, desafiara a sus enemigos y enfrentara las leyes y órdenes políticas y religiosas de aquel entonces. Y me gusta esta virtud. Y cómo quisiera yo tener esa virtud de desafiar a la gente, que cuando la gente está haciendo cosas malas, con el poder de la oración en mi vida, decirle: lo que estás haciendo no está correcto. O si el gobierno está pasando leyes inmorales y está pasando leyes que atentan la santidad del matrimonio y atentan contra la santidad de la palabra
de Dios mismo, que podríamos decir nosotros en contra de esos gobiernos y esas autoridades políticas, en el nombre del Señor, están equivocados, cambien esas leyes. Daniel lo hizo. Y me gusta cómo Daniel tenía la oración como un estilo de vida. Y vean lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 6, versículo 10 al versículo 11. Maravilloso lo que Dios nos dice aquí en Daniel capítulo 6, versículo 10 y versículo 11. ¿Están conmigo, hermanos? Mira lo que la palabra del Señor nos está diciendo esta mañana. Libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10 y versículo 11. ¿Lo tienen, hermanos? El libro de Daniel es un libro escondidito ahí en el Antiguo Testamento, pero es un libro maravilloso. ¿Están conmigo? Daniel capítulo 6, versículo 10, versículo 11. De todos modos está aquí al frente y vamos a leerlo. Leámoslo juntos en voz alta, estos dos versículos. 1, 2, 3. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Solo estos 2 versículos, hermanos, encierran el estilo de vida que llevaba el profeta Daniel. La Biblia establece que la oración del justo puede mucho, que la oración eficaz del justo puede mucho, pero esto solo se convierte en realidad y esto se convierte en bendiciones, hermanos, cuando hacemos de la oración una norma o un estilo de vida. Es decir, cuando yo convierto a la oración en una forma espiritual de vivir, de tal manera que eso me lleva día con día a depender de Dios. Es como decir que la oración es mi aire. La oración es mi propia vida. La oración es lo que me tiene conectado con la grandeza y el poder de Dios. Por eso, hermanos, es que un ejemplo clásico de la oración como estilo de vida de un hijo de Dios lo encontramos aquí en la vida del profeta Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Ya solo el nombre dice mucho de quién era Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Y yo quiero que veamos algunos principios bien interesantes, hermanos, de cómo podemos hacer de la oración un estilo de vida. ¿Qué es un estilo de vida? Un estilo de vida es un compromiso que nosotros adquirimos para ejercitarlo día con día, día con día. Un estilo de vida es como desayunar, almorzar y cenar. Es lo que hacemos todos los días. O usted no come 3 veces al día. Dichosas las mujeres que comen una sola vez al día. Yo admiro a las mujeres. Tienen un aguante y una capacidad tan grande, hermanos, para, de veras, si solo una vez al día comen, yo las veo tranquilas. En el caso de los hombres, tenemos que comer desayuno, almuerzo y cena. Admiro a los hombres que solo comen 2 veces al día, pero no crea que lo hacen porque quieren hacerlo, lo hacen porque están enfermos. Pero en realidad nosotros los hombres comemos más que las mujeres. Pero lo que quiero decir es que un estilo de vida es como el comer todos los días, es como el bañarnos, es como el asearnos, es como el cambiarnos, es como el tratar de dormir 8 horas durante la noche. Se convierte en un estilo de vida. Y Daniel había hecho de la oración, mis hermanos, un estilo de vida tan maravilloso. Volvamos al versículo 10 y mira lo que dice el versículo 10. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿cuál había sido el edicto? El rey Nabucodonosor había firmado un edicto que todo mundo tenía que respetar. Y ese edicto era que todos aquellos, cuando oyeran las trompetas y vieran también la imagen del rey, tendrían que postrarse ante la imagen y adorarla.
El rey firma el edicto, pero ¿qué hacía Daniel? Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén. Y aquí está lo maravilloso de Daniel. Dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Y aquí está el primer punto que quiero compartir esta mañana. Daniel oraba, hermanos, con un enfoque directo a Dios. Note usted que sus oraciones eran directas y llegaban al corazón de Dios. Sus oraciones no necesitaban intermediarios. ¿Cuánta gente hoy en día ocupa intermediarios para orar o rezar para llegar a Dios? La Biblia dice que Daniel entraba a la presencia de Dios directamente, con un corazón contrito y humillado. Dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba directamente a Dios sin necesidad de intermediarios. Mucha gente usa intermediarios hoy en día. Gracias a Dios que la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo murió, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. Ya no hay más separación. Usted y yo podemos ir directamente y entrar directamente a la gracia y al trono de Dios. ¡Qué precioso! Y era lo que hacía Daniel. Sus oraciones no necesitaban más de otra cosa que tener un corazón dispuesto. Daniel sabía que como hijo de Dios tenía un acceso directo hacia el trono del Señor. Mis hermanos, nosotros no necesitamos intermediarios para orar. Usted solo puede ir a la presencia de Dios como Daniel lo hacía, que se arrodillaba 3 veces al día, y usted puede decirle: Señor, te doy gracias. Te doy gracias por mi vida. Te doy gracias por mi salvación. Te doy gracias por los hijos que me has dado. Te doy gracias por la esposa, el esposo que tengo. Te doy gracias por la casa, el hogar que hemos formado. Te doy gracias, Señor, por ese lindo trabajo que tengo. Que a pesar de la crisis en que vivimos en este país, el trabajo no me ha faltado. Tú no me has abandonado. Y podemos ir. Es más, cuando hemos cometido una falta delante de Dios, cuando hemos pecado delante de Dios, usted no necesita ningún intermediario. Usted lo único que necesita es ir a la presencia de Dios y decir lo que dijo el apóstol Juan: hijitos míos, si alguno de vosotros hubiere cometido pecado, abogado tiene para con el Padre, y fiel es Dios para perdonar vuestros pecados. No necesito ir y confesarle mi pecado a nadie, más que decirle al Señor: Señor, tú sabes, tú todo lo sabes. Tú conoces que yo he pecado delante de ti, y directamente yo voy ante tu trono, ante tu gracia, para que tú me perdones. Y la Biblia dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios por Jesús. Gloria a Dios por nuestro Señor, porque por medio de Él somos perdonados y podemos llegar ante su trono, como lo hacía Daniel día con día. Oraba con un enfoque directo al Señor. Note usted que dice la Biblia que oraba ¿a quién? Oraba a su Dios. No oraba ni a San Martín, ni a quién más. Mencionen otros más. San Judas Tadeo. Oh, San Judas Tadeo. San Antonio. Ese San Antonio es famoso porque lo ponen cabeza abajo y las muchachas nunca consiguen novio. ¿Qué otros? ¿Qué otros? Vaya a ver la Virgen del Cobre, la Virgen de San Juan de Dios, el niño de Atoche o de Atocha o de Achote, ya no sé cómo le llaman. El asunto es que Daniel no necesitaba intermediarios, ni necesitaba pedirle a nadie más, sino que sus oraciones eran directamente con Dios. ¿Sabe qué me gusta también de Daniel? En segundo lugar, no solo tenía un enfoque directo de adoración y de oración a Dios, sino que Daniel tenía un plan de acción definido para su tiempo de oración. Note usted que la Biblia dice que había apartado un lugar en donde poder platicar con Dios y abrir su corazón. ¿Por qué Daniel había apartado un lugar? Mire cómo dice ahí:
lo tienen en la tercera parte, y abierta las ventanas ¿de dónde? Y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿De qué le habla esto? Le habla de que Daniel tenía, hermanos, un lugar para orar, un momento de privacidad con Dios sin interrupciones, no celulares. Gracias a Dios por la tecnología de los celulares, pero ¿cómo pueden interrumpir un momento de oración, un momento de quietud? ¿Sabe que Daniel había apartado su recámara para orar, con las ventanas abiertas y viendo hacia Jerusalén, sin interrupciones? Porque la oración significa privacidad. Significa, hermanos, en donde no hay niños llorando, en donde no hay gente platicando, murmurando, en donde no hay banquetes de comida al frente. La oración significa intimidad con Dios, significa quietud, significa reverencia, significa que estamos hablando en ese momento con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Significa que en ese momento de intimidad, mi celular voy a apagarlo, porque si estoy hablando con el Señor y mi celular suena, muchas veces cometemos, hermanos, el error tan grande de interrumpir esa plática con Dios y ver las llamadas. ¿Quién nos llamó? ¿Nos llamaron del trabajo o esto y lo otro? ¿Y en dónde quedó esa plática con Dios? ¿En dónde quedó esa intimidad con Dios? ¿En dónde quedó esa privacidad? Ese momento a solas, como Daniel lo hacía todos los días, que abría las ventanas y tenía un lugar especial para dedicarse a Dios a través de la oración. Mis hermanos, recuerde usted que cuando estamos hablando con Dios, no estamos hablando con el presidente de Estados Unidos y no estamos hablando con ninguno de los reyes o príncipes de Europa. Cuando oramos, estamos hablando con el Dios majestuoso, con el dador de la vida. Estamos hablando con el Salvador del mundo. Estamos hablando con lo que la Biblia dice que es el alfa y la omega. Estamos hablando con el principio y el fin. Estamos hablando con el león de Judá. Estamos hablando con el Cordero de Dios. Y Daniel sabía en su corazón que él tenía que tener un horario y un lugar para enfrentarse cara a cara y platicar con Dios. Hermano, ¿cómo anhelo yo esa virtud que tenía el profeta Daniel? ¿Cómo me gustaría que ustedes y yo definiéramos un lugar, definiéramos una hora y que sin ninguna pena nos pusiéramos a orar delante de Dios y tener comunión en su presencia? Eso es lo que hacía el profeta Daniel. Me dice que Daniel era disciplinado en la oración. Mira, hermano, Daniel no oraba solo cuando tenía necesidad o angustia. Él ya tenía un estilo de vida de oración. Note usted cómo dice aquí en el versículo. Dice que oraba y daba gracias delante de Dios. Como dice la última parte del versículo. Como solía hacerlo antes. Quiere decir que Daniel, en tiempos buenos de su vida, ¿qué hacía? Oraba. Cuando tenía abundancia, oraba. Cuando tenía escasez, oraba. Cuando estaba saludable, oraba. Cuando tenía trabajo, él oraba. ¿Por qué todo lo hacemos al revés muchas veces nosotros? ¿Por qué solamente oramos cuando nos duele el estómago? ¿Por qué solo oramos, como dice la hermana, cuando la necesidad es apremiante en nuestra vida? ¿Por qué solo buscamos el rostro de Dios cuando vino la prueba, cuando nos quedamos sin trabajo? ¿Por qué solo oramos cuando hay conflicto en el hogar? Cuando el matrimonio está a punto de separarse, cuando nuestros hijos están a punto de destruirse. ¿Por qué oramos solamente cuando hay necesidad en nuestra vida? ¿Y qué pasó con él antes? ¿Qué pasó cuando tenías trabajo? Cuando tenías vigor, cuando tenías buena salud. ¿Qué pasó cuando tu matrimonio estaba bien? Cuando tenías un buen salario en tu trabajo. ¿Qué pasó cuando te ascendieron en tu trabajo? ¡Hey! Dejamos de orar. Y déjeme decirle que Daniel, dice la Biblia, que desde antes que llegara la noticia de que tenía que postrarse ante la estatua, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Daniel
oraba como lo hacía antes. Miren, hermanos, yo me encuentro con todo tipo de personas. Cuando voy a mi tienda preferida, aquí al Norgate, que está aquí, me queda cerquita, ahí me he encontrado a muchos de ustedes. A muchos de ustedes. Me los he encontrado ahí, comprando, llevando los pepinos, los pipianes y todo eso. Y a muchos hermanos que ya no están acá, me los he encontrado, y ¿sabe qué? Tienen unos problemas tan grandes. Hablo de personas que regularmente vienen a la iglesia. Me los encuentro con unos problemas tan increíbles, hermanos. Con matrimonios ya despedazados, en donde me dice una de las hermanas que me encontré hace poco ahí, me dice, no he ido a la iglesia todo este tiempo porque ya le puse orden de restricción a mi marido para que no llegue a mi casa. Pero hermana, usted tiene 2 meses de no estar con nosotros en la iglesia. Sí, pero es que es por los problemas que yo no llego. Es cuando más debe venir y buscar el rostro de Dios. Y me encuentro este tipo de personas con enfermedades en sus cuerpos y les digo, hermano, venga a la iglesia. ¿Y sabe qué? Son tan mentirosos, pero tan mentirosos, que me dicen, sí, pastor, ahí nos vemos el domingo. ¿Y cómo estoy yo, hermanos? Estoy como tortuga, viendo a ver si llegaron los que me dijeron que van a venir. Pasó el servicio y no vinieron, y hasta hoy no llegan todavía. Pero tienen grandes necesidades y no quieren buscar el rostro de Dios. Pero en el caso de Daniel era diferente. En tiempo de angustia y en tiempo de alegría, dice la Biblia que Daniel ya oraba desde antes. Así que, mis hermanos, la oración prepara nuestras vidas para enfrentarnos a los problemas de la vida diaria. No deje de orar, no deje de buscar el rostro del Señor. Daniel oraba, hermanos, porque necesitaba estar en la presencia de Dios. ¿Sabe qué también, hermanos? Daniel oraba mediante una convicción personal. Era su convicción estar en oración día con día. Mire, Daniel no oraba porque veía que otros hermanos oraban. Oraba por convicción personal. Sabía por sí mismo que orar era estar conectado con Dios. Sabía que orar le llevaba a un estado de dependencia constante de Dios. Daniel no oraba por un mandato legal o religioso, él oraba por una convicción personal. Lo que quiero decirle esta mañana, que al salir del templo, haga de la oración una convicción personal en su vida. El deseo de orar día con día, en tiempo de escasez y en tiempo de abundancia. Cuando le duela su cuerpo y cuando no le duela su cuerpo. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Haga de la oración, mis queridos hermanos, un estilo de vida. Pero me gusta que la Biblia dice también que Daniel oraba con una actitud de reverencia. ¿Qué dice la Biblia que hacía Daniel? Se arrodillaba, aquí está, 3 veces al día, se arrodillaba. ¿De qué nos habla el arrodillarse? ¿De qué nos habla el arrodillarnos? Exactamente. El arrodillarse habla de una actitud de reverencia, pero también habla de una muestra de humillación ante Dios. ¿Sabía usted que el acto de inclinarse o arrodillarse era la manifestación de un hombre que cuando se arrodillaba ante algo estaba manifestando que estaba ante la presencia de la divinidad? ¿Por qué cree usted que Dios prohíbe la idolatría? ¿Por qué Dios prohíbe la idolatría? En Éxodo capítulo 20, ¿qué dice? No te harás imagen, ni lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás. Porque el acto de inclinarse, de arrodillarse, es reconocer que ese objeto es divino y que es Dios. Y si usted ve en la Biblia, Daniel no se postró ni ante ninguna imagen, porque Dios no puede ser reducido a una imagen, porque Dios es Dios, porque Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios no puede ser reducido a una figura de yeso, de metal, de bronce, de madera, de barro, lo que sea, porque Dios es Dios y Dios no va a compartir su gloria ni su divinidad con ciertas imágenes. Por eso David oraba directamente hacia Dios.
Dios prohíbe la idolatría. Y si usted lee el Salmo 115, ¿sabe qué dice el Salmo 115? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre de poder y de gloria. ¿Por qué los hombres se preguntan dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son, ¿qué son? ¿Qué son? Plata y oro. Obra hechas de manos de hombre. Tienen manos, pero no palpan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen garganta, pero no hablan. Tienen pies y no caminan. Y como no caminan, ¿qué dice la Biblia? Los tienen que cargar, y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. ¿Se da cuenta que Daniel no confiaba en nada de eso? Daniel tenía su plena confianza y se arrodillaba solamente delante del Señor. Que cada uno de nosotros, hermanos, esta mañana tenga la convicción personal de que orar debe ser un estilo de vida para platicar y vivir en comunión con Dios. Amén. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Yo te suplico que cada uno de nosotros, Señor, pueda poseer esa virtud maravillosa, la virtud de tener a la oración como un estilo de vida todos los días. Señor, enséñanos a orar. Danos, pon en nuestro corazón esa actitud, ese privilegio de clamar a ti, de buscar tu rostro. La oración cambia las cosas. La oración es capaz, hermanos, de tocar el corazón y la voluntad de Dios. Mientras todos están orando con el rostro inclinado y los ojos cerrados, yo no sé si esta mañana habrá alguien que dice: pastor, yo quiero conocer a Jesús. Quizá usted sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Quizá usted ha oído de Jesús, pero no conoce a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. ¿Por qué no le recibe esta mañana? ¿Por qué no le invita a vivir en su corazón? ¿Por qué no le dice a Dios: Dios, entra en mi vida, perdona mis pecados y dame la seguridad de la vida eterna? El único quien puede ayudarlo y sacarlo adelante se llama Jesús. Él cambió mi vida y puede cambiar su vida. Y Jesús ha cambiado la vida de miles y miles de personas alrededor del mundo. ¿Por qué no invita a Jesús en su corazón esta mañana? Yo quiero orar por usted. ¿Por qué no levanta su mano si este es su deseo, en señal de querer conocer a Jesús? ¿Por qué no le invita? ¿Por qué no le abre la puerta de su corazón a Cristo? ¿Habrá alguien en estos momentos que dice: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? No tiene que decir nada, no vamos a decirle nada, solo queremos darle la oportunidad de que salga de este templo con la seguridad de su eterna salvación y con el perdón de sus pecados. ¿Habrá alguien esta mañana? ¿Habrá alguien? Que Dios la bendiga a usted. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? ¿Habrá alguien más? Levante su mano. Este es un tiempo para que usted pueda ser salvo, ser salva este día. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Por favor, pase aquí adelante, queremos orar por usted. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? ¿Habrá alguien más? Muy bien, doña Gladys. Vamos a orar por doña Gladys, mis hermanos. Oremos por ella, por favor. Repita conmigo esta oración, por favor. Señor Jesús, en estos momentos te doy gracias por morir por mí, por morir por mí. Y te suplico, Señor, que entres en mi vida, que entres en mi corazón, que perdones mis pecados, porque a partir de hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal, en el nombre de Jesucristo.